acabamos. ¿Hay alguna falla, Emanuel? Falta tratamiento. El tratamiento. El diagnóstico ya lo sabemos. ¿Hay alguna duda sobre cómo llegar al diagnóstico? ¿Alguna inquietud? Doctores, si ustedes no preguntan, pregunto yo. ¿No hay preguntas? Sí, doctor, en realidad, ¿cómo se llega al diagnóstico? Porque no sé si sea tan factible realizar una gamografía, si es que se realiza. Buena pregunta. ¿Cómo se llega al diagnóstico de una osteomielitis? Y es sumamente difícil. Ya nos había dicho Emanuel que las primeros, ¿qué será? 10, 15 días, el cuadro es muy extraño, dolor en la extremidad, dolor en la zona, no selectivo a un punto específico, sino en la zona o en la región anatómica. Entonces tiene una infección en la cadera, puede ser que le duela, bueno, en el fémur proximal, y le duela toda la pierna o el dolor se refleja a la rodilla. Puede ser que tenga una infección en la tibia y le duele de las rodillas abajo, toda la pierna. Es un dolor difuso, incómodo, generalmente es nocturno, pero no hay un punto selectivo, salvo que busquemos alguna razón específica. En el adulto generalmente está relacionado o con un traumatismo o con un procedimiento quirúrgico. Ahí lo hace más fácil el diagnóstico, entre comillas fácil, pero porque tenemos antecedente quirúrgico. El paciente es operado de una fractura, digamos una fractura de tibia, una fractura cerrada convencional que entra a quirófano, tardaron un poco en hacer la reducción, manipularon un poco el foco de fractura, abrieron el foco de fractura, hacen la reducción y todo bien. Pero se va el paciente a su casa y a la semana empieza con dolor nuevamente. Los primeros días estaba muy bien, pasó la fase inflamatoria y a la semana empieza otra vez con dolor. Después de esa molestia, ese dolorcito, el paciente puede decir que descubre que tiene febrícula. Ya con eso nos adelanta mucho a decir un diagnóstico más cercano. Tiene un antecedente traumático, tiene un antecedente quirúrgico y ahorita el dolor reaparece y ya el dolor. Todavía no hay una reacción inflamatoria severa, más que el trauma por la cirugía. Eso es suficiente para tener un diagnóstico presuntivo. Se le va a tomar una radiografía y no vamos a encontrar más que el daño quirúrgico o la recuperación del procedimiento quirúrgico. Esa es la única sospecha ahorita. Pero si agregamos una reacción de la temperatura local, hay aumento de irritación alrededor de la lesión, seguimos ya con más énfasis aplicando el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Que puede ser que el paciente esté tomando algunos antibióticos que no sean indicados para la bacteria causal. En ese momento tenemos que revisar al paciente y hacerle una exploración clínica adecuada de lo que está padeciendo para acercarnos al diagnóstico. Pero no podemos ser certeros hasta que no tengamos un estudio. ¿Cuál es el estudio idóneo para hacer un diagnóstico de osteomielitis? Algo así como la artritis piógena. ¿Cuál sería el estudio idóneo? Ya sospechamos de un proceso infeccioso por los antecedentes. Ya lo sospechamos en un niño pequeñito que no mueve la extremidad, que se está quejando de pronto, hay inflamación, porque es vía hematógena, hay claudicación y lo sospechamos. El único estudio que nos acerca es la gamografía, pero no es accesible fácilmente, es un costo muy elevado y ni siquiera es precisa como para confirmarlo. Tenemos que sospecharlo por clínica y tal vez por radiografías. Acuérdense que ya pasaron 7 días del proceso infeccioso. La infección no es tan florida como en la artritis. Esta reumática es media mañana ya el paciente tiene mucho dolor. La tarde ya no aguanta la articulación que está muy inflamada. Es sumamente sensible. En el hueso este proceso es un poco más lento. Debe pasar varios días. Y esos varios días es más o menos una semana o tal vez 10 días. Y al tomarle una radiografía después de los 10, 15 días, ya podríamos ver imágenes sobre lisis, hay
hay borramiento de las imágenes radiográficas, ya no se ve tan claro el hueso. En este momento podemos sospechar una infección, tomamos muestras del área quirúrgica y hacer una biopsia para dar un diagnóstico más preciso. Si el paciente está tomando medicamentos, antibióticos, el diagnóstico se nos son más sombrío, porque no tenemos las bacterias podrían estar en esa zona afectadas, nos hace un crecimiento florido como si no tuvieran antibiótico. Ese diagnóstico se nos atrasa más. Tenemos que sospechar. Y la única forma de diagnosticarlo es tomar una biopsia del área donde estamos pensando que es infeccioso, con ayuda de una radiografía donde se ve cierta zona lítica, cierta irregularidad. Acuérdense que en los niños, en los extremos de los huesos, en las metáfisis, tomar biopsia de ahí. Y con esa biopsia hacer un cultivo, un citológico, y ahí vamos a encontrar las bacterias, pues que generalmente son gram positivos, cocos, entonces es relativamente más fácil con citológico. Y hacer un cultivo para confirmar el diagnóstico de qué bacteria está afectando. Pero desgraciadamente en la osteomielitis el tratamiento, el diagnóstico se atrasa mucho, porque no tenemos una manera rápida, fácil, cómoda de hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea, no hay un estudio temprano cómodo, sí lo hay como gammagrafía, pero el estudio más cercano es una radiografía o un poco más rápida la resonancia magnética, que ve irregularidades en el hueso, pero pues no es tan fácil hacer un diagnóstico clínico temprano, clínico, incluso por imagen, por radiografía o por resonancia, todavía es difícil. Los debemos sospechar. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tiene? La vía más común, voy a preguntar yo, la vía más común de afección a osteomielitis en el niño, ¿cuál es? Hematógeno. Es hematógena, es por vía sanguínea. Esa es aún más difícil de diagnosticarla. Ahora, en el adulto, ¿cuál sería un factor más común? Hay varios. ¿Alguien más que me ayude? Podrían ser traumatismos. ¿Traumatismos? Entre traumáticos sí puede ser. Otra. Infecciones por prótesis. Sí, por prótesis, bueno, es factible, pero cuando es por prótesis, generalmente la afección es primariamente particular. Pero sí, inmediatamente después, como ya no tiene una zona de cartílago que relativamente proteja al hueso, se hace una osteomielitis, un procedimiento quirúrgico, como es un implante. Por cierto, hoy voy a tener una prótesis. ¿Qué otra? Infecciones contiguas o, por ejemplo, en pacientes con diabetes. Pacientes con diabetes, sí. Pacientes con diabetes tienen problemas vasculares circulatorios donde el tejido primero se necrosa o se deteriora biocelularmente, se desoxigena, y las bacterias sí pueden llegar a ser una infección. Ya habíamos platicado que tal vez la infección en diabético sea al revés, empiece por tejidos blandos y luego penetre, es decir, es por continuidad. Una infección cercana. Un acceso cualquiera a tejidos blandos puede invadir el hueso. ¿Alguna más? Igual serían úlceras por personas que se encuentran mucho tiempo en cama, en reposo. Es más o menos parecido al principio de la diabetes, pero este es por presión continua en una zona. También hay hipoxia, hay necrosis de los tejidos blandos y puede llegar a ser una osteomielitis. Es una condición, digamos, igual también por continuidad. O sea, la infección viene de un lado y alcanza el hueso. También por punciones, por heridas penetrantes, puede ser una causa, un estilete, una contusión, no sé, algo más agresivo, un cuchillo,
pero en el trabajo es frecuente que un señor pise un clavo que está en una tabla, un clavo todo oxidado, y se le encaja en el calcáneo y le inocule bacterias en el talón, exactamente en el hueso. La herida, digamos, la herida donde penetró a tejidos blandos, como tiene buena vascularidad, pues cierra, se cura, pero a los pocos días o semanas el paciente vuelve a tener dolor, como si fuera un espolón calcáneo. No se han oído hablar de ese término, que les duele el talón al apoyar. Pues tengo un espolón calcáneo, pero ya tiene muchos días y cada día me duele más y no puedo apoyar y ya hasta calentura me dio y a ver, ¿cómo que calentura? Ya lo revisan, le toman una radiografía y tal vez no encuentren ni el espolón, pero sí ya empiezan a encontrar las imágenes radiográficas de puntilleo, imagen en panal de abeja, aumento de la densidad, ya no se ve un hueso de características normales. Y antecedente, sí, me acuerdo que hace como 15, 20 días de un clavo, pero se me quitó. Y se me tocó profundamente porque iba yo cargando algo y dolió muchísimo. Estuve 2 días sin caminar, pero ya cerró la herida, la curamos en casa y ya pasó. Esa es una inoculación directa. Como sucede en las artritis piógenas, hacemos punciones para extraer líquido, meter algún medicamento, no lo hacemos con la técnica séptica adecuada y pues le metemos. Favorecemos ese proceso. Todo lo que tenga que ver con invasión directa o indirecta lo debes explicar. Ahora, la vía hematógena en el adulto, ¿qué tan posible es y en qué paciente se puede presentar? En los niños es muy frecuente por el tipo de circulación que tienen. Si se acuerdan del niño, la circulación entra por la arteria nutricia en el centro del hueso, va hacia los extremos del hueso, pero como el cartílago de crecimiento se encuentra en la parte, en el extremo del hueso, y hay un retorno venoso que la hace lenta y el retorno de arterio venoso o la comunicación arteriovenosa en las metáfisis favorece a que las bacterias puedan ser un nido ahí, un núcleo de un absceso y generar una infección. Por eso es tan frecuente en los niños, por ese problema circulatorio de retorno. Y en los niños que tienen, en los adultos que tienen alguna otra enfermedad, pueden tener también infección ósea. No tiene que ser específicamente la metáfisis, pero es muy común metáfisis y diáfisis en adultos con ciertas características. ¿Cuáles serían? Causas de infección hematógena en adultos. Drogadicción, Por droga. hemodiálisis. Drogadicción, hemodiálisis. Sería también en pacientes con vida sexual activa. Pacientes con vida sexual activa. Yo creo que el término vida sexual activa no es tan ¿cómo decirlo? La mayoría de los adultos tenemos vida sexual activa, pero que sea repetitiva o que sea con varias diferentes parejas sexuales, que no tengan protección, sean promiscuos. En eso sí es más factible el proceso de infección. No nada más la vida sexual activa como tal, sino la promiscuidad sexual. Y sí, ya son bacterias diferentes o ya no son bacterias, ya son, puede ser Neisseria, puede ser Clamidia, puede ser otro tipo de infecciones que sí nos complican bien los que se sensibles a tener infecciones de otro tipo, no nada más de gran positivo, estafilococo como estamos comentando. Otro, les hace falta uno que no es sexualmente activo, que no es drogadicto, que no tiene diabetes. Uno en particular que sí es importante y es relativamente frecuente. Inmunosuprimidos. Inmunosuprimido. Un ejemplo de inmunosuprimido. Pacientes con VIH. VIH. VIH, exacto. Otro. Personas en quimioterapia. Con quimioterapia, exacto. Otro. Falta uno más. Que tengan trasplantes y que tengan trasplantes. Y no es el trasplante, sino tiene un tratamiento inmunológico. Exacto.
y el paciente que maneja muchos esteroides. Que tiene que ver con un tema que vamos a ver ahorita de artritis reumática. Esos pacientes también pueden cruzar con procesos infecciosos espontáneos que no tienen nada, van al dentista, les hacen una, ¿cómo le llaman cuando les matan el nervio? El dentista. Endodoncia. Endodoncia. Les hacen una endodoncia, se les hace un absceso, pero después se cura, pero al poco tiempo empiezan con problemas, dolor cerca de una articulación, cerca de las rodillas, cerca de la cadera, cerca del hombro. Otra vez volvemos a hacer estudios, hacer interrogatorios, semiología, y descubrimos que el paciente tuvo ese antecedente y genera una infección bacteriana muy seria. Estas infecciones de los dientes, por cierto, son muy delicadas. Cuando yo tengo que poner una prótesis, le pido al paciente que si tiene algún tratamiento oral, o está pensando en que le van a quitar una muela, o le van a hacer una endodoncia, o le van a poner una nueva placa. Además, con pacientes mayores, por supuesto. Y que vayan al dentista, revisen su cavidad oral, revisen que no tenga un absceso o una caries que se pueda picar, y si la tienen, tratarla y un mes después lo operan. Así de tan riesgoso es un tratamiento. Puede infectar una prótesis que estaba bien, lo operamos, le va muy bien, está 2, 3, 6 meses bien, va al dentista, le hacen un tratamiento y regresa un mes después con nosotros, me duele la rodilla. Y empieza el diagnóstico de la bacteria y por qué, y los cultivos, hacemos punciones y artritis y hacemos el implante y es una cosa. Tenemos que quitar todo el implante, etc. Muy rico, muy agresivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tipo de pacientes, sobre la evaluación? ¿No? Entonces, Emanuel, sigamos para terminar. Sí, doc, ahorita proyecto. Ya, ustedes no me ven en pantalla, ¿verdad? No, No. doctor, negra su... No. Ahí ya. Ya nos vemos. Hola, hola otra vez. Bueno, sigamos, jefa. Emanuel, tú sigues todavía, ¿verdad? Sí, doctor. Y ahora lo castigaron a Emanuel. Emanuel va a dar toda la clase. ¿Perdón? Tú te chutaste toda la clase de osteomelitis. Sí. Eso. Bien. Se tapa como que, ay, qué pena. No, pues así debe ser. Darse la clase completa. No pasa nada y aprende mucho. Bueno. Sí, Perdón, es que se sí, cortó. no. Dale. Ok. Pues bien, entonces la guía de práctica clínica maneja, este esquema que nos ayuda a hacer el diagnóstico o el manejo de los pacientes en el primer nivel de atención, que nos dice que, para empezar, en aquellos pacientes, en todos los pacientes se va a realizar la historia clínica, la exploración física, y en aquellos en los que encontremos signos característicos de osteomielitis, como ya mencionamos, el dolor, el aumento de volumen, eritema o fiebre, se van a realizar los estudios correspondientes, como lo es una BH, la velocidad de sedimentación globular y la PCR. En caso de que se encuentre alteración, se referiría a un segundo o tercer nivel de atención. Si no es así, pero sigue existiendo sospecha de osteomielitis aguda, se mandarían a realizar radiografías. Y lo mismo, si hay alteración, se refiere a un tercer nivel de atención, segundo o tercer nivel de atención, y si no, se recomienda que se repitan las radiografías a la semana de las anteriores, por lo que ya mencionamos que a veces no se encuentran hallazgos en etapas muy tempranas. Y pues nuevamente, si hay alteración, se deriva, y si no es así, ya se procede a dar de alta al paciente. De igual manera, en aquellos pacientes en los que quizás no existan esos síntomas característicos de osteomielitis, pero sí hayan antecedentes de factores de riesgos, se recomienda de igual manera realizar los exámenes de laboratorio y proseguir todo el esquema que les acabo de mencionar. Esto es de acuerdo a la guía de práctica clínica. Ahora bien, ya pasando a lo que es el tratamiento, hay que tener en cuenta que este va a requerir de un enfoque interdisciplinario, por lo que ya les había mencionado al principio, que
la osteomielitis se caracteriza por ser heterogénea. Entonces, es necesario, para que este sea efectivo, abordar tanto medidas generales, el uso de antimicrobianos, así como modalidades quirúrgicas. Empezando con las medidas generales, estas van a estar encaminadas a corregir pues, el desequilibrio hidroelectrolítico, si el paciente tiene anemia, la hipertermia que se suele presentar en la presentación aguda, entre otras situaciones que está cursando el paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, la guía de práctica clínica menciona que se sugiere iniciar tratamiento antibiótico empírico por vía intravenosa en los pacientes que tengan de 1 mes a 5 años de edad, que se sospeche que sea Staphylococcus o Haemophilus influenzae o Streptococcus. Se recomienda utilizar cefuroxima de 25 a 50 miligramos cada 8 horas o bien penicilina G sólica en las dosis que se encuentran en la diapositiva. Mientras que en los pacientes que son mayores de 5 años o bien adultos que se sospeche que sea Staphylococcus o Streptococcus, los antibióticos, bueno, más bien el antibiótico recomendado sería cefalotina, a 50-100 miligramos por kilogramo por día, esto en 4 dosis. Y algo que destacaba mucho o que recalcaban mucho es que el tratamiento antibiótico tenía éxito cuando a la semana de empezar el tratamiento existía una disminución de la PCR. Por eso les mencionaba que la PCR también tiene una función en valorar la respuesta al tratamiento. Pronóstico. Sí, aquí hay algo importante, Manuel. No nos dices por cuánto tiempo. Mencionaba la bibliografía que idealmente tenían que ser de 4 a 6 semanas. Imagínense ustedes, 1 mes a mes y medio con antibiótico. No es de que ya se me quitó el dolor de garganta y ya lo dejo. En 5 días ya estoy bien. Ya no tengo fiebre. Sí, bien. Muchas gracias. Ya no más, porque sale muy cara la rutina. Otro problema, la razón por la cual tenemos que dar mucho tiempo de tratamiento es el problema de la penetración del antibiótico. Lo óseo o a la articulación también sucede. No todos los antibióticos tienen esa posibilidad de llegar al área afectada. La cefalotina es uno de los mejores bueno, han de haber otros nuevos ya que estén con más antibióticos y mejores reacciones a bacterias, incluso resistentes a ciertos antibióticos, hacen muy buen efecto. Pero la cefalotina, que es más o menos de fácil acceso cotidiano en farmacia, se debe dar por tiempo prolongado. Y aquí dice dividida en 4 dosis. Generalmente se aplica en dos dosis, ya no necesita ser tan repetitivo. Lina sólica, que sí, cada 4 horas había que estarle metiendo antibiótico y generaba flebitis y algunos pacientes con reacciones alérgicas. La cefalotina 2 veces al día y la dosificación debía ser por tiempo prolongado. Sí debe estar hospitalizado el paciente por lo menos 10 días para estar vigilando la evolución. Este recuadro de abajo está fabuloso porque nos va indicando que sí, la PCR debe ir disminuyendo. Podemos dar una idea más clara de que sí está funcionando. Y eso no está funcionando, estamos en problemas y tal vez sí tenemos que hacer algo más agresivo, hacer la punción que le estoy mencionando para tener la bacteria precisa. Vemos que esto va mejorando, pues evitamos esa invasión quirúrgica y mantenemos el tratamiento empírico a dar golpes de ciego, ¿no? Pero con conocimiento de causa. Sabemos que las bacterias más comunes en los niños es el Staphylococcus bacillus, el influenza, pues es más fácil. En el adulto, pues el Staphylococcus dorado o aureus es el útil también para él. Bueno, ¿qué más, Emanuel? Aparte de eso, ¿qué más damos? Pues bien, también encontré este cuadrito que ya un poco más específico cuando se conoce el agente etiológico, con una terapia más específica para estos agentes, ¿verdad? No me pondré a mencionar cada uno, pero pues aquí está el cuadro. Muy bien. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, mencionaban que iba a estar indicado cuando había presencia de un absceso intra o extraóseo, cuando existe ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico tras 24 o 48 horas, o bien si existen algunas complicaciones como una artritis séptica
concomitante. Entre el tratamiento quirúrgico se abarca lo que es un drenaje adecuado de los tejidos infectados, también el desbridamiento, que es sumamente importante, la remoción del material de osteosíntesis, si es que llegase a existir, la gestión del espacio muerto o el colgajo muscular, así como el cierre completo de la herida, y si es necesario, la estabilización del hueso. A pesar de lo que ya les mencioné que está indicado en estos casos, encontré que se mencionaba que múltiples estudios recomendaban el desbridamiento quirúrgico a todos los pacientes, ya que se demostró que es mucho más probable el fracaso del tratamiento antibiótico cuando este no se realiza. Sí, pero aquí es bastante, es de escuela o como se puede decir, de experiencia del médico tratante o del hospital de donde viene. En etapas tempranas es sumamente difícil hacer un debridamiento porque no hay una zona específica, no hay un acceso único, sólido, específico, sino el proceso inflamatorio o infeccioso está infiltrado entre los tejidos, entre el tejido óseo. No es una zona selectiva, como el absceso de Brody. ¿Se acuerdan que era un abscesito, una ruedita específica? ¿Cuándo sí lo es? Cuando hay un secuestro. Pero ¿qué pasa cuando hay un secuestro? ¿Qué tipo de osteomielitis es en un secuestro? Cuando encontramos secuestro, ¿qué tipo de Crónica. osteomielitis? Eso Crónica. ya es una osteomielitis crónica, ya invadió más áreas, más tejidos. Incluso puede ser que nosotros empecemos a pensar en la cirugía cuando ya está fistulizado, cuando ya hay salida de pus. Generalmente cuando pasa eso, pues le metemos medio de contraste. En esa fístula vemos hasta dónde llega el medio de contraste por radiografía. Tomamos la radiografía y encontramos que sí, en el hueso hay un núcleo, una área específica, una caseificación, una zona lítica. Abrimos quirúrgicamente hablando la zona afectada y tratamos ese hueso o esa zona del hueso específica. Pero en etapas tempranas, así como dice 24 48 horas, es muy poco. Vamos a pensar en un procedimiento quirúrgico. Primero, le damos tratamiento al paciente, tratamiento médico, antibióticos, 2, 3, 4 días. Eso va a reducir el dolor, va a controlar un poco la fiebre, aunque no curemos al paciente absolutamente. Tal vez, si es necesario, sí haríamos un procedimiento quirúrgico, un procedimiento invasivo para eso. Pero no es así tan fácil hacer una cirugía. Un hueso todavía está en proceso inflamatorio. No tiene una razón específica. Hay un secuestro o hay una fístula, pues hay una zona específica para debridar. Ahora, algo que mencionó Emanuel ahorita, el último término que dice estabilización del hueso según el caso. Quiere decir que el paciente tuvo una fractura o por la misma osteomielitis se generó una fractura en terreno patológico. Si ese es el caso, vamos a entrar a hacer un debridamiento, a retirar todo el tejido inestable, todo el tejido necrótico, purulento, hacer un lavado exhaustivo con sustancias activas. Ahorita el microdacin es mejor, es muy agresivo para las bacterias y es muy noble para el tejido blando. No lo lastima, no lo quema, no lo irrita, no lo necrosa. Entonces, hacemos ese lavado, esa limpieza. Si no tenemos microdacin, porque es caro, lo hagamos con agua jabonosa, solución fisiológica y agua jabonosa. Pero quitar todo el tejido inerte, todo el tejido muerto, incluyendo tejido óseo muerto. Damos la sección completa. En el hueso sí somos muy precavidos para evitar que haya mucha destrucción del hueso. Porque quitamos el pedazo de hueso y así ya quitamos la infección. ¿Y ahora qué hacemos con ese pedazo de hueso que nos falta? Entonces, tenemos que ir debridando paulatinamente. Estos pacientes generalmente están tiempo prolongado en el hospital. Ya no es decisión de ustedes como residentes. En general es la decisión de los tiempos que va a entrar el paciente al quirófano, pero puede entrar 2, 3 o 4 veces periódicas a hacer un debridamiento, un curetaje, una regularización, te retira otro fragmento, poner injertos, etc. Entonces, no es tan fácil en etapas tempranas, pero sí cuando ya se encuentra una
acceso específico a una fístula, y es conveniente hacer un debridamiento. Más, Emanuel. Claro. Y pues bien, ya pasando a lo que son las complicaciones, vamos a encontrar, se puede encontrar lo que es una artritis séptica acompañante, también que se afecte la fisis, lo que puede llevar a problemas en el crecimiento de dicho hueso, también fracturas patológicas por osteólisis o por debilitamiento en el desbridamiento, como ya estaba mencionando el doctor, así como que evoluciona cronicidad con la presencia de secuestros, fístulas y recidivas, o la presencia de una sepsis generalizada. Muy bien. Otra vez, esa de la sepsis generalizada, acuérdense que es en pacientes que tienen alguna patología o están inmunosuprimidos. Es sumamente frecuente en los pacientes que se en drogas, hacen nidos bacterianos en diferentes áreas, no nada más en el hueso, sino abscesos subcutáneos, celulitis, abdominales, etc. Bastante, y el pronóstico es sombrío. Y es ahí donde tal vez sí aplique la gammagrafía, cuando sospechamos más de un infeccioso. La gammagrafía nos va a decir dónde está el problema. ¿Qué otras áreas hay actividad celular infecciosa? Pues bien, para finalizar, cuanto al pronóstico, este va a depender principalmente de los factores del huésped, en qué modalidades del tratamiento se hayan utilizado, así como el agente patógeno que esté causando la infección. Pero en general, cuando el diagnóstico es precoz y también será un tratamiento adecuado, el pronóstico en el paciente es bueno. Existe mayor recurrencia en aquellos pacientes que tienen diabetes o una enfermedad vascular periférica, así como cuando la infección es producida por Staphylococcus aureus, en quienes el riesgo de recurrencia es más del doble. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Ok, muy bien. Sí, aquí son muy... En este cuadro, Emanuel nos dice que el pronóstico es muy favorable. Cuando tenemos el diagnóstico, casi cuando la bacteria se está alojando en el hueso. Y ya nos dijo también, si es estafilococo cuadrado, que es muy común, el pronóstico también es un poco más sombrío. Todos los traumatólogos, cuando nos dicen osteomielitis, nos da frío, ¿no? Se nos enchina la piel, porque sí nos preocupa mucho. Le va mal al paciente. Es muy frecuente que no tenga una recuperación tan franca. Los pacientes se hacen crónicos, se tratan adecuadamente, se entra a quirófano, se hace un buen debridamiento, se quita todo el tejido en mal estado, se hace una adecuada. Y ya se trata el paciente, la herida cerró, está muy bien, ya no les duele, ya no hay infección, la PCR baja y se va a casa. Y regresa 6 meses, en un año y medio, me vuelve el dolor, o ya me salió una bombita aquí, aledaña donde estaba la anterior, era el foco quirúrgico, uno de los puntos, y vuelve a salir. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento, se ingresa, se da antibiótico, se hace un debridamiento, se toma cultivo, perdón, al revés, se toma cultivo, se pone antibiótico, un debridamiento, se hace una fistolografía, son pacientes crónicos. ¿Cuál es la complicación más grave que haga una osteomielitis? Bueno, la más grave en tu punto de vista es que se haga una sepsis. El paciente llegue a morir. Una sepsis. Pero puede ser que esa pierna sea en algún momento amputada, o ese brazo, o ese dedo, o ese pie. Ya lo vimos y lo platicamos en pacientes con diabetes. Haciendo pedacitos del cirujano vascular, que es el que se encarga principalmente de estos pacientes, le haga o le indique una amputación más alta para asegurar que no haya una necrosis. Puede ser que el paciente termine en una amputación. Y a veces es algo muy cruento, muy intenso. No sé si a ustedes les platiqué del chico que le cayó una tolva de un camión que le aplastó la pierna. Estuvo en tratamiento por años. Se le hizo una artrodesis de la rodilla, una pierna rígida.
habían fístulas en la pierna, la rodilla hacia abajo estaba muy mal, el paciente ingresaba al hospital 3, 6 meses, y en algún momento se le sugirió hacerle mejor una amputación. Por supuesto, ni él ni los papás estuvieron de acuerdo. Y todo creció, yo ya salí de la carrera, me vine a Chiapas y me lo encontré aquí, y con su problema, me iba a ver a mí en el DIF donde yo trabajaba cuando recién vine aquí. Estaba mal, y pues lo que hacíamos era curarle y hacerle un debridamiento leve, pero estaba muy adolorido, muy hinchado, caminaba con 2 muletas, muy limitado. Entonces, hasta que lo convencieron, fue al Instituto Nacional de Ortopedia, donde recibió el primer tratamiento. Le hicieron una amputación por arriba de rodilla. Regresó ya bien, con un bastón, su prótesis. Llegó a control de rehabilitación precisamente ahí al DIF. Me lo encontré y bien contento, con otra fase, ya más gordito, más recuperado. Y dice, ahora sí, doc, ya no tengo dolor, me siento muy bien. Sí tardé mucho en decidir quitarme la piel, pero ahora sí me siento proséptico crónico persistente y que nunca se resolvió hasta que pues, le quitaron la parte afectada. Pero pasó como unos 5 años sufriendo esas intervenciones repetitivas. Ni sabía cuántas veces lo había metido a quirófano, cuántas transfusiones había tenido, cuántas veces entró a terapia intensiva porque tenía shock, mucho. Pero bueno, esa es la decisión del traumatólogo. Muy bien, ¿qué tema sigue, jefa? Vamos a ver artritis. Artritis. Artritis reumatoide, doc. Amy va a ser la ponente, o se la repartieron. Con Jess, ajá. Va a iniciar Jess, doc. Oye, sí, a Emanuel sí lo afectaron, ¿eh? ¿Por qué, Emanuel? ¿Qué hiciste que no te dieron ayuda? ¿O tú dijiste, yo solito? Bueno, ¿empezamos? Bueno, vamos a comenzar con artritis reumatoide. Esta va a ser una enfermedad que va a tener un origen como tal desconocido, pero pues se sabe que es una enfermedad autoinmunitaria, va a causar inflamación crónica y destrucción de las articulaciones sinoviales. Además de que es la enfermedad inflamatoria crónica más común de las articulaciones y pues existen diversos factores en los cuales podemos encontrar el origen de esta patología. A la siguiente, por favor. Y bueno, afecta aproximadamente al 1% de toda la población y la relación entre mujeres y hombres es de 3-1, es decir, va a ser mucho más común en las mujeres. Y se da comúnmente en pacientes de 30 a 50 años, por eso es su importancia, porque pues se da en una edad sumamente importante de actividad para todas las personas. Y cuando se da en personas mayores, la relación entre hombres y mujeres es un poco más pareja. Y pues vamos a tener diversos factores como los ambientales, los genéticos, los infecciosos y factores desconocidos que van a estar involucrados en el origen de esta patología. Y lo importante de todo esto, de esta enfermedad y del diagnóstico adecuado, es que si se logra controlar de manera adecuada, no vamos a llegar a tener la discapacidad que puede llegarse a desarrollar si la enfermedad no se trata a tiempo y de manera adecuada. Además de que propicia muchos gastos, ya sea no solamente para el paciente, sino también gastos sociales, y pues es lo que se quiere evitar. Y en la mayoría de los pacientes va a seguir una evolución crónica y progresiva, además de que nos puede llevar a la destrucción, a la deformidad y a la incapacidad de las articulaciones. Y además es una enfermedad sistémica, así que no solamente vamos a tener no solamente se va a ver afectada las articulaciones, vamos a tener varios puntos que vamos a ver más adelante. Aquí arriba, que esto que mencionas, que es, a ver, regresa la imagen. Hasta arriba, miren cómo dice, se caracteriza por una sinoditis erosiva simétrica.
Esto es, toda la articulación, y a veces es el diagnóstico o el primer dato clínico, el paciente siente que se le hincha la articulación de los dedos, vamos a ver específicamente en la muñeca, el hombro, la rodilla es muy frecuente, a veces el tobillo. La cadera no es muy perceptible, no es identificable por la profundidad de la articulación. Pero en la mayoría de las otras articulaciones sí es muy notoria. Y luego dice, en la cual el tejido conjuntivo prolifera, o sea, se hace una reacción inflamatoria severa que le llaman palos en conjunto, que después invade y erosiona el cartílago. Hay que subrayar esto porque cuando es el cartílago y luego los tejidos blandos. Aquí es al revés. Primero daña sinovial, la membrana sinovial, la cápsula que envuelve a la articulación y luego afecta a otras áreas. Y llega a ser una afección en diferentes, todos los tejidos conectivos, ligamentos. Llega a ser tan severa que puede tener cardiopatías por falla de las válvulas cardíacas, y eso puede ser un poquito más complicado. O sea, tiene complicaciones. Y, como dice hasta abajo, es evolutiva. Si la tratamos bien, nos podemos llevar bien la enfermedad durante 30, 40 años, frenándola y reduciendo su agresividad, pero nunca es curable. Eso hay que enfatizarlo al paciente, que hasta la fecha, al menos en este siglo XXI, ya el 2021, no hay curación para la artritis reumática. No hay. El paciente lo debe entender porque luego tiene fluctuaciones, se siente muy bien, cree que ya se curó porque tomó los pechitos o las hierbas que le indicó la comadre o un otro médico, empírico, deja de tomar el tratamiento porque pues, se siente muy mal con agresivas o son muy caras. Pero luego viene la recidiva y más agresiva. Entonces, eso sí, indican que es una enfermedad crónica sistémica. Dale a la siguiente. Y bueno, como ya les había mencionado, la causa aún es desconocida, pero pues se encuentra relacionado con factores genéticos, con factores infecciosos y con factores ambientales. Dentro de los factores genéticos se ha encontrado que hay una predisposición genética al alelo del antígeno leucocitario humano y a los alelos relacionados con el complejo de histocompatibilidad clase 2, pero pues en realidad esto no está 100% comprobado, pero se dice que esta es la relación genética. Además de que se ha asociado con la presencia de factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina, es decir, en los pacientes con artritis reumatoide estos anticuerpos van a estar más elevados, pero igual no es específico de artritis reumatoide, por lo cual tampoco puede darse el origen completamente a esto. Y pues también va a estar relacionado con diversos factores infecciosos, ya sea con virus o con algunas bacterias. Y dentro de estos vamos a encontrar el virus de Epstein-Barr, el retrovirus, parvovirus, virus de la hepatitis C, Mycobacterium tuberculosis y Mycoplasma proteus. Entonces, pues aquí también podemos encontrar el origen de esto. Primero el paciente pues se enferma como tal, se contagia de algún virus o alguna bacteria y pues desarrolla después un cuadro infeccioso, y esto se debe a la activación de anticuerpos que llegan pues a la cavidad sinovial y causan el daño. Dale a la siguiente. Y bueno, la fisiopatología de esta enfermedad se debe a una reacción inflamatoria que va a ser inespecífica y que también se va a desencadenar por un estímulo que va a ser desconocido.
Lo más importante de todo esto es que va a haber una activación muy fuerte de linfocitos T, que a su vez van a llevar a la producción de citocinas y va a haber una cascada de inflamación y pues esto nos va a causar el daño en las cápsulas sinoviales, va a haber daño como tal, y también una activación de los linfocitos B que después se van a transformar en células plasmáticas y pues estos van a producir inmunoglobulinas que igual van a causar el daño, que igual pues van a llevar una reacción inflamatoria masiva que va a cambiar la completa configuración histológica de la cavidad sinovial y pues se va a formar, ahorita lo vamos a ver, lo que se conoce como panus, que es tejido sinovial hiperplásico, que se va a proliferar en exceso y pues va a cambiar la configuración de esta cavidad. Y bueno, esta se va a manifestar como una inflamación autoinmune sinovial, en la cual vamos a tener una infiltración de células inflamatorias. Las principales van a ser las células T y también macrófagos que van a contribuir al daño en la cavidad sinovial y pues como tal de la membrana sinovial. Y va a llevar una lesión microvascular y va a haber un aumento de este revestimiento sinovial. Esto es lo que va a formar el panus, es un aumento exagerado, va a haber una hiperplasia y una hipertrofia de los sinovitos y pues va a crecer, va a cambiar la configuración, vamos a tener un aumento de tamaño, por lo cual va a haber edema, esto va a provocar dolor, deformación de la articulación y pues igual discapacidad. Y va a haber una inflamación perivascular por las células mononucleares. Dale a la siguiente. Este panus también genera mucho problema nutricional al cartílago. Es una de las causas, no la única, pero una de las causas que provoca el cartílago articular, su falta de nutrición. ¿Se acuerdan que el cartílago se nutre principalmente por inhibición? Una esponjita. Se le hace presión o tensión muscular, se comprime, se suelta, entra el líquido, el nutriente a las células del cartílago y se corrige, se nutren. Pero cuando hay mucho panos, mucho tejido, muchos detritos, muchos tejidos sueltos, se articular y reduce esa capacidad nutricional del cartílago y además la agresión propia directa de las células orgánicas, las enzimas, van destruyendo el cartílago y lo van carcomiendo. Entonces, por diferentes zonas, el cartílago es el que viene a tener las consecuencias de destrucción y, por supuesto, la causa de limitación funcional a largo plazo. Primera causa de limitación funcional en una articulación con artritis reumática es su proceso inflamatorio, irritación que produce toda la pared sinovial inflamada o lastimada. Pero en etapa tardía, lo que genera ya una complicación severa es la destrucción del cartílago que ya no permite el movimiento. ¿Qué más? Bueno, dale la siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver cómo se lleva a cabo la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Las células presentadoras de antígeno van a activar como tal a los linfocitos T y estos van a estimular la producción de citocinas, ya sea de interleucinas, factor de necrosis tumoral o interferón. Y pues estos también van a causar daño directo hacia la membrana sinovial y pues llevarnos a la formación del panus. Además de que esta interacción va a producir factores solubles que igual nos van a llevar a una inflamación masiva y una deformidad de la articulación. Y también van a provocar después daño osteoarticular a partir de enzimas proteolíticas. Entonces va a comenzar como una inflamación y va a terminar como destrucción del tejido normal para terminar formándose tejido hiperplásico que va a formar el panus. Además de que los linfocitos T, después de ser activados, van a activar a los linfocitos B y estos se van a convertir en células plasmáticas, los cuales van a secretar inmunocomplejos y pues se van a formar estos inmunocomplejos, igual van a causar daño por activación del sistema del complemento e igual de la misma forma van a llevar a la destrucción del tejido articular y después del tejido óseo. Y pues la sinovial que presenta un proceso reumatoide va a cambiar de estructura y va a adoptar un color rojo que se va a dar por la hipervascularización y por pues todo el edema, toda la inflamación de toda que está causado por todas estas células inmunológicas. Va a haber un incremento del volumen por el edema que se va a llevar a cabo
y proliferación de tejido en forma de pliegues y vellosidades. Y pues desde el punto de vista histológico también va a haber hiperplasia e hipertrofia de todas las células de la cavidad sinovial y pues va a perder la forma adecuada y se va a deformar. Es lo que nos va a llevar como tal a la pérdida de una articulación normal que puede realizar las funciones que normalmente realiza. Y aquí pues es una imagen que muestra la diferencia entre una articulación normal y una articulación con artritis reumatoide. Lo que se ve de azul es el pano sinovial, cómo pierde la forma característica, se pierde el espacio articular, se borra por completo, va a haber sustitución de tejido fibroso y de granulación y vamos a tener fragmentos de cartílago sueltos. Entonces pues se va a perder toda la característica normal de una articulación y pues eso nos lleva a la deformidad. Y bueno, el cuadro clínico, como ya había mencionado igual el doctor en el inicio de la presentación, va a ser poliarticular, va a ser simétrico y va a seguir un patrón de afección predominante en las articulaciones periféricas, es decir, va a afectar primero, por así decirlo, a las manos, a las muñecas, a los pies y suele respetar a las articulaciones proximales. Igual había leído que ya en padecimientos más avanzados pues puede afectar estos, pero la mayoría de las veces siempre sigue las articulaciones periféricas. Y en pacientes mal controlados o que tengan formas agresivas de esta enfermedad, presentan aproximadamente 10 años menos de vida, es decir, es una enfermedad que no solamente afecta a las articulaciones, es extraarticular, entonces pues nos va a afectar al paciente en general y va a ir acompañada de un deterioro funcional y progresión hasta la discapacidad total. Por eso es importante diagnosticarla a tiempo y tratarla. Aquí en donde dice es poliarticular simétrica y es de articulaciones periféricas, más bien se refiere a que respeta un poco más la columna vertebral. Porque sí hay mucha afección de caderas y de hombros por artritis reumática, tiene que ser del pie hacia arriba, ¿no? Del pie, el tobillo, la rodilla, la muñeca y el codo. Y no quiere decir que periféricas de extremidad. Respeta un poco más la columna vertebral. Y la otra condición es que el tratamientos adecuados, bien llevado, sí el periodo de vida puede ser menor que el paciente normal, por supuesto, dependiendo de otro, baja, y esto teóricamente cuando está deprimido emocionalmente, también hay una supresión biológica. Esta enfermedad que no saben por dónde entrarle porque pues, no tenemos una zona específica de tratamiento. Entonces se complica mucho, pero pues sí, el paciente bien llevado puede tener una vida adecuada, funcional o laboralmente suficiente para hacer su desarrollo propio. Pero sí, a fin de cuentas, el pronóstico a largo plazo es bajo. ¿Qué más? Y bueno, el cuadro va a comenzar de manera insidiosa y se va a manifestar con síntomas generales. En realidad va a empezar con astenia, anorexia, debilidad generalizada. No va a presentar todavía el cuadro con evidencia de sinovitis, de inflamación, de deformidad. Comienza como un cuadro normal. Y conforme avanza la enfermedad ya van a aparecer los síntomas y signos pues, específicos de esta patología, como la afección poliarticular en manos, muñecas, rodillas y pies. Y pues sigue una distribución simétrica, lo que ya les había mencionado. Y si el proceso sigue avanzando, va a comprometer el resto de las articulaciones, va a afectar los codos, los hombros, las caderas, rodillos, tobillos y pies. Y dale la siguiente, vamos a ver algunas deformidades que son características de la artritis reumatoide. La que vemos a la izquierda se conoce como mano en ráfaga y es una desviación cubital de la articulación metacarpofalángica y pues es característica de esta patología. Igual tenemos en los dedos una deformidad en ojal y una deformidad en cuello de cisne. La deformidad en ojal se va a caracterizar por una flexión
de la articulación interfalángica proximal y una extensión de la distal. Y la deformación en cuello de cisne, pues va a ser lo contrario, va a ser una flexión de la articulación interfalángica distal y una hiperextensión de la proximal. Y pues estas van a ser características de esta enfermedad. Igual Sí. tenemos Sí, a ver, termina. Igual tenemos a las manos de telescopaje, que son las que están debajo, que se deben a una pérdida de la parte distal de todas las falanges, es decir, va a haber un acortamiento de los huesos, pero pues los pliegues cutáneos se van a formar pliegues cutáneos y van a dar esta característica como alargada a los dedos. Esa es Igual muy frecuente, la de telescopaje. Las dos de arriba son muy, muy comunes cuando vemos una mano en ráfaga con desviación cubital, de artritis reumatoide. Ya es un problema, un proceso muy avanzado. Si ven la mano de una persona mayor, no hay que esperar a tener sus diagnósticos tan tardíos, tan destructivos, pues ya para qué. Y la condición es evitar que se deformen las manos porque eso limita mucho la funcionalidad del paciente. Desgraciadamente no son unas áreas muy comunes que se afecten y eso causa esta limitación personal. La mayoría de los pacientes tienen estas deformidades que nos decía ahorita Jessie, en las luxaciones o subluxaciones articulares, y es por destrucción de los tejidos, de los tendones y los ligamentos. En cuello de cisne, quizá algunos pueden, de forma normal, hacer eso, atorar su dedo, atorar la falange interfalángica distal, como me pasa aquí en este dedo. Flexionar la distal y hiperextender la articulación proximal. ¿Alguno de ustedes lo puede hacer? Generalmente esta es por una lesión en el dedo. Yo lo puedo hacer, tengo roto la cápsula. Pero en los pacientes estos sí es frecuente que los tengan, que la destrucción sea en todas las articulaciones y eso limita la función porque el paciente ya no puede flexionar tan fácilmente. Se le atoran los dedos para querer hacer flexión, precisamente por esa subluxación. Y la deformidad en ojal es como un ojal que se subluxa la articulación hacia dorsal y ya no, el paciente ya no puede hacer una extensión adecuada porque está subluxado y está destruido la cápsula y el ligamento de ese dedo. ¿Qué más, Jess? Igual ahí tenemos más imágenes que representan cómo se ponen las manos en la artritis reumatoide. Ahí está la desviación cubital, pero pues igual ya son procesos muy avanzados. El pulgar en Z, que igual lo que les había mencionado, ahí va a haber una hiperextensión de la articulación interfalángica de las dos falanges del pulgar. Igual aquí pues vemos de la metacarpofalángica y de la interfalángica proximal. Va a haber una sinovitis, es decir, una inflamación. Y ahí está el dedo del cuello de cisne, cómo se ve en realidad, y el dedo en ojal. Pues todas en realidad son deformaciones. ¿No tienes señalador, flechita? No, creo que no, Doc. ¿No? Porque sí, sería más explícito. Pero sí es muy notorio, ya son las 9, chanfle, ya nos comimos 5 minutos. Van a regañar. Ya nos vamos. Terminamos mañana la clase, por favor, Jessie. Sí, doctor. Estudien todos, por favor, les voy a preguntar mañana nuevamente. ¿Quién sigue después de Jessie? Bueno, es que después de artritis reumatoide sería mi tema, Doc, de artrosis o osteoartritis. Bueno. Perfecto. ¿Así?